la vida real. Y saben que quería compartir este tema, o la lucha interior, pero quería hacerla propia, mi lucha interior, porque estoy convencida de que todas tenemos nuestra propia lucha. Y bueno, para comenzar, quería compartirles, hay una película que tiene ya sus cuantos años, pero siempre uno la vuelve a ver a veces cuando la pasan, que es Titanic. Y hay una frase que dice el personaje de esta película, si lo han visto, es una mujer que durante el tiempo que viajó en el barco, tiene un romance sumamente apasionado con una persona y nunca jamás ella, cuando se baja del barco, vuelve a hablar de ese tema. Y hay una frase que ella tiene ahí con la nieta, y la nieta le dice, yo no sabía nada, abuela, de esta historia. Y ella le dice, es que el corazón de una mujer es un profundo mar de secretos. Y junto con esta frase de esta mujer, que muchas veces a veces me generaba cierta como angustia, hay una frase en la palabra de Dios de una mujer, de María, la madre del Señor Jesús, que también se nos dice de ella que muchas de las cosas que iba viviendo desde el momento en que el ángel le anuncia que ella iba a concebir al Hijo de Dios, ella guardaba cada cosa en su corazón, pero desde otro lugar, porque lo que ella iba guardando en su corazón lo iba a ir como comprendiendo con el tiempo. Entonces yo pensaba, ¿cuántas veces nosotras en nuestra mente guardamos cosas, porque la mente también tiene que ver con el corazón, de las que nadie sabe, pero con las que nosotras batallamos? Y bueno, una de las preguntas que más me estoy haciendo en este tiempo es las palabras que yo podría elegir para poder definir esto que estoy viviendo. Y cada una tiene sus propias palabras, producto del proceso que cada una está viviendo. Y como ejercicio está bueno que podamos como ir registrando esos pensamientos que vamos teniendo. ¿Qué palabras elegirías para definir este tiempo? Y en una de las cosas que yo fui hablando así en tipo de reuniones como esta, es que este parate en el que estamos es que es muy posible que nos haya enfrentado con algunas cuestiones, por ejemplo, con lo no resuelto. O sea, este parate puede ser que nos haya enfrentado a nosotras a batallar con lo no resuelto, o con recuerdos agradables. Hemos recordado cosas que hacía mucho que no venían a nuestra mente, o recuerdos olvidados, o también otra de las cosas con las que podemos encontrarnos en este tiempo, no sé si les ha pasado, pero darnos cuenta de que muchas veces hay más motivación externa que convicciones firmes para llevar adelante hábitos. Por ejemplo, si antes nos levantábamos temprano para ir a trabajar, de pronto el tener que estar trabajando en casa o no poder hacerlo hace que nuestros horarios hayan vuelto un caos. Esto significa que hay más motivación externa o más presión externa que convicciones firmes para llevar algo adelante. O si alguna de nosotras hacía actividad física, de pronto, como no puede ir al gimnasio, dice, bueno, no hago nada. Y entonces en realidad no hay una convicción firme de la necesidad, por ejemplo, de movilizar el cuerpo. Voy a otro punto. Ahora solamente uno iba y leía la palabra o abría la palabra en la iglesia, en las reuniones. Y de pronto no lo estoy haciendo sola en mi casa. Entonces siempre la motivación era como externa y no con una convicción firme de hábitos que yo ya había incorporado. No sé si ustedes empiezan a encontrar en sus vidas que de pronto hay hábitos que uno los hacía porque, bueno, había que hacerlo, pero no nacían de una convicción firme. Bueno, otra de las cosas es que uno puede darse cuenta que durante muchos años de su vida quizás estuviste atendiendo muchas demandas externas. O sea, hacías las cosas porque otros te las pedían, pero no era la agenda que vos habías consultado con Dios. En esto, el Señor Jesús siempre es un claro ejemplo, porque muchas veces Él se apartaba a lugares desiertos para orar, y la gente lo buscaba y le decía, ¿dónde estás? Que te estábamos buscando. Y él decía, no, ahora tengo que ir a tal lugar, ahora tengo que ir a tal otro. O sea, tenía claridad en cuáles eran lo que él tenía que hacer, lo que Dios quería que él hiciera. También puede ser que nos hayamos encontrado en este tiempo con cierta indisciplina en nuestra vida.
o sea, como exceso de actividades que son como demasiado distractivas, o abuso de tiempo de navegación en las redes sociales. Entonces todo esto como que nos ha enfrentado a determinadas cuestiones con nuestras propias batallas. Y al punto al que quiero llegar justamente es que muchas de las acciones que les contaba recién, o las cosas en las que nos podíamos estar metiendo o batallando, en realidad reflejan mucho de un carácter que tiene que ser trabajado. Es decir, nadie, creo que ninguna, puede decir que en este tiempo quizás no ha tenido malas contestaciones, enojos, se ha mantenido más irritable, incluso se ha auto boicoteado con frases bastante dañinas para con cada una de nosotras. Entonces es ahí donde yo quiero ir, a ese carácter. Y para esto simplemente les quería compartir como para que podamos decir, bueno, a ver, yo estoy batallando con mi carácter, bueno, ¿qué es mi carácter? Algunos conceptos así que nos pueden ayudar. El temperamento, ¿vieron cuando se habla del temperamento? Es aquello que nosotras hemos heredado, que viene en nuestra propia sangre. O sea, cuando nosotras nacemos, heredamos características físicas de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero también heredamos características que tienen que ver con el carácter, y eso tiene con el temperamento. Es más, se dice que tenemos más rasgos heredados de nuestros abuelos que a veces de nuestros padres. Ustedes pueden ver en su personalidad, en su temperamento, estos rasgos. O sea, que eso lo traemos nosotros en la sangre, el temperamento. Ese temperamento muchas veces es moldeado por la educación, por las experiencias que cada una vive, por las historias, por las cosas que nos han pasado. Bueno, eso se va moldeando y ese temperamento modificado forma el carácter, allá donde quiero ir. Pero hay otro puntito más, que es la personalidad. Es la exteriorización del yo. La personalidad es el rostro que vos le mostrás a la gente. Y lo más sano sería es que tu personalidad, lo que vos le mostrás a las personas, tengan que ver con tu carácter, ¿sí? O sea, lo que es tu verdadera alma. Sería un problema, o sea, si vos sos una personalidad y tu carácter es otra cosa que nada que ver. Lo más sano tendría que ver que las dos estuvieran juntas. Una de las cosas que observaba es que nosotras, antes de todo este tiempo, de pasar más tiempo adentro, quizás hay alguna que sí, por su trabajo, está saliendo más, pero lo cierto es que nos hemos obligado a pasar mucho tiempo o con determinadas personas en nuestra casa, o si estamos atravesando esta cuarentena solas, estamos solas. Entonces, hay cosas que surgieron que pensábamos que no estaban, y yo vuelvo sobre esto, las malas contestaciones, los enojos, la irritabilidad así constante, y porque claro, antes como estábamos con otras personas, tratábamos de controlar algunas veces nuestras respuestas. Esto me llevó a una pregunta que tiene que ver con preguntarme quién soy yo, ¿sí? Cuando uno entra a preguntarse, si yo no contestaba de esta manera, si yo no tenía estos enojos, si yo de pronto era como mucho más calmada, parecía ser una persona más paciente, de pronto estoy como sacada. Entonces me llevó a esta pregunta, ¿quién soy yo? Al mismo tiempo que me hice esta pregunta, estaba estudiando el libro de Efesios, entrando en los primeros días de este aislamiento, ¿sí? Así que bueno, un buen ejercicio es poder contestarse esa pregunta, ¿quién soy yo? Uno dice, bueno, pero esa pregunta la contesto bastante seguido, pero en realidad muchas veces nos contestamos, en realidad lo que contestamos es aquello que tenemos, o contestamos a lo que nos dedicamos o a lo que hacemos. Pero eso no significa que yo estoy contestando quién soy yo. Lo que hacemos no nos define, pero sí muestra quiénes somos nosotras. Entonces, ahí es donde vamos al carácter. Tenemos que trabajar en esto del carácter, que como les decía al principio, son esos secretos guardados en el corazón, esas cosas que observamos, que miramos y decimos esto me lo quedo, y uno se lo queda ahí masticando, son esas voces que tenemos muchas veces en la cabeza. Y para meditar, justamente les decía que estaba leyendo el libro de Efesios, mientras surge esta pregunta, ¿quién soy yo? Y yo se los voy a leer, si alguna tiene ahí la Biblia, podemos buscar también en Efesios, el capítulo que vamos a buscar es el capítulo 2,
Ahí veo que están buscando sus Biblias, y muchas que están anotando. Está bueno porque hay un par de preguntas que está bueno que después ustedes las sigan meditando. Así que ahí en Efesios 2, en el versículo 4, dice así. Vamos a leer ahí el 4, el 5 y el 6. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotras muertas en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvas. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjense estos pasajes. Hay algunas claras evidencias de que nos muestran que nuestra identidad se define por nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Muchas veces cuando nosotras nos definimos y tratamos de explicar quiénes somos, puede ser que estemos dejando de lado nuestra condición y nuestra posición delante de Dios. Y justamente eso es lo que nos define. Mi identidad está en la condición de ser hija de Dios. Porque antes, si yo le recibí a Cristo y tuve ese encuentro con el Señor, antes vivía de otra manera. Pero el Señor a mí me rescató. Y eso me hace ser hija de Dios. Si nosotros nos ponemos a pensar en el Señor Jesús, vuelvo sobre Él, cuando Él entra en la tentación, Satanás lo confronta, nosotras recordamos o podemos ir con la mente a las cosas que Satanás le propone al Señor Jesús para tentarlo. Pero en realidad ese diálogo empieza tratando de que Satanás ponga en el Señor Jesús una duda. Si eres el Hijo de Dios. Así empieza el diálogo. Si eres el Hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan, anda hasta arriba del pináculo del templo y tirate, y mirá que te voy a ofrecer todo esto que se te presenta, pero en realidad la pregunta es si eres hijo de Dios. Y muchas veces nosotras entramos en crisis porque no tenemos o no nos apropiamos de esta seguridad de decir, yo soy hija de Dios, esta soy yo. Y entonces estamos en esa lucha sin darnos cuenta de nuestra propia identidad. Estamos batallando con las ganas de contestar mal, con irritabilidad, con nuestro enojo, con nuestro malestar, con nuestro desenfoque, sin tener claro que nosotras soy hija de Dios. Y no solamente tengo esta condición, sino que Dios me puso en una posición que justamente leíamos recién y que dice que nos puso en lugares celestiales, el versículo 6. Él nos ubicó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto me habla de la posición. Yo estoy sentada en lugares celestiales y cuento con el Espíritu Santo para direccionar mi vida y para enfrentar esta batalla diaria que es el minuto al minuto y que es el vivo realmente, o sea, el que nosotras vivimos a diario y con nuestra mente y con nuestras relaciones ahí a veces no resueltas. Entonces yo digo, bueno, tengo la posibilidad de luchar sabiendo que tengo al Espíritu Santo. Saben que este proceso de vivir la vida en sintonía con el Espíritu Santo, justamente es un proceso. No es que yo vamos a terminar la reunión y yo ya reconozco que soy hija de Dios y que tengo al Espíritu Santo para batallar. No, es un proceso largo. Y tenemos que preguntarnos si nos desafiamos a transitar nuestra vida en este proceso que va a ser largo, pero que vamos a poder aprender a caminar, a decidir, a hablar, a pensar en el Espíritu. No importa el momento en que nos encuentre este clic que estamos charlando ahora, importa poder empezar a caminar en este proceso. Saben, es importante en esto poder decir, bueno, yo no soy perfecta, soy hija de Dios. Y en la medida que me animo a caminar con el Espíritu Santo, voy a ir alcanzando madurez y voy a ir pudiendo comprender cosas. A mí, de alguna manera, yo ahora las voy a escuchar silenciadas, las estoy mirando, veo que van
anotando, que van reflexionando, voy viendo sus miradas, que la verdad que me gusta en los encuentros poder verlas, así que voy cambiando para poder mirarlas, y aunque estén con sus teléfonos silenciados, con sus micrófonos silenciados, pero ustedes, si pueden, en el lugar donde están, decir esta frase con ustedes: no soy perfecta. A mí me gustaría escuchar, aunque sea que se muevan ver que se mueven sus labios. No soy perfecta, ¿sí? Ni voy a hacerlo mientras viva en la tierra. Vamos ahí. No soy perfecta, ni voy a hacerlo mientras viva en la tierra, ¿sí? No soy perfecta, ni voy a hacerlo mientras viva en la tierra, no lo voy a hacer. Listo. Carga tirada, ¿sí? No soy perfecta. Necesito la guía del Espíritu Santo. Completemos la frase. Necesito la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Parece un ejercicio así como diciendo, ay, ¿qué no está haciendo hacer? Pero tenemos que, esto tiene que sonar más fuerte que lo que las voces que nosotras escuchamos en nuestra mente, o las circunstancias que son tan pesadas muchas veces, o que nos agobian tanto y que no las podemos resolver. Entonces ahí a mí me ayuda a decir, no soy perfecta ni voy a hacerlo, necesito el poder del Espíritu Santo. Y entonces ahí es cuando yo digo, vivir en sintonía con el Espíritu, es aprender a escuchar al Señor en la cotidianidad de nuestras tareas. O sea, yo estoy en mi casa lavando los platos y ese es un momento para poder escuchar al Señor hablándome. Las personas, como ya les digo, también leyendo el Evangelio de Lucas, aparecen en los primeros capítulos algunas personas que recibieron un momento, que tuvieron un momento espectacular con el Señor mientras estaban en sus tareas cotidianas, ¿sí? María justamente estaba preparando algunos detalles para su boda, ¿sí? Los pastores que recibieron el mensaje de que podían ir a ver al Mesías que había nacido, estaban cuidando las ovejas, sus tareas cotidianas. Entonces, nuestro desafío es poder aprender a escuchar a Dios mientras estamos haciendo nuestras tareas cotidianas, ¿sí? En este tiempo que estamos tan hogareñas, tan de la casa, tan de lo que parece simple, poder escuchar al Espíritu Santo en la cotidianidad. Y para esto es como que hay que acallar muchas distracciones. Entonces yo es como que anoté algunas cosas que me ayuden a mí. Primero la lectura de la palabra, ¿sí? La lectura de la palabra. Estar escuchando música que me pueda inspirar, mensajes, a veces estoy haciendo cosas, y mientras estoy haciendo cosas, escuchar un mensaje que me pueda ayudar a volver a enfocarme. Entonces esto es lograr una disciplina, y la disciplina, esa palabra, no es castigo. La disciplina nos ayuda a ordenarnos, nos ayuda a priorizar, nos ayuda a organizar cómo puedo yo darle batalla a esa lucha interior. Miren, lo último, para estar ahí mismo en el libro de Efesios, les voy a invitar a ir que vayan un poquito más al capítulo 5. El Espíritu Santo nos guía, nos da poder y nos orienta cómo transitar. Nos dice, como hijas de Dios, en el capítulo 5, nos dice 3 cosas. El Espíritu Santo nos va a ayudar a andar en amor, a caminar, a transitar, a hablar, a pensar en amor, a andar como hijas de luz, lo dice el versículo 8, y andar sabiamente. ¿Sí? Estas 3 orientaciones nos da el Espíritu Santo. En el versículo 1, esto de andar en amor, fíjense que el versículo 1 dice así: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Esa idea, ese versículo en realidad lo que quiere decir es que nuestra marcha tiene que ser afectuosa porque nosotras nos sabemos amadas por Dios. O sea, nuestra marcha, nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro vincularme, las decisiones, los pensamientos, tienen que ser afectuosos porque yo soy amada por Dios. Esa idea es imitadores de Dios como hijos amados. En realidad, si uno busca un poquito ahí esa definición, es una marcha gobernada por el afecto. Entonces, antes de explotar,
por una respuesta que tengo que dar, por una necesidad que tengo que atender en casa, por un pensamiento que me agota, mi marcha, ¿cómo es? ¿Es afectuosa? Y ahí una pregunta para analizarnos. ¿Cómo me conduzco, yo cómo me conduzco en mis relaciones vinculares, en las relaciones con las personas? ¿Sí? Justamente esta semana también leyendo sobre la vida del Señor Jesús, y esto que les decía, que él era muy disciplinado de irse a los lugares desiertos, que sabía, tenía bien en claro qué era lo que tenía que hacer, no estaba atendiendo todas las demandas, pero si alguien lo interrumpía en lo que tenía que hacer, su respuesta era calmada. Le decía a los discípulos, estaba orando, vamos a ir a otras ciudades, vamos a predicar el Evangelio, y justo mientras estaba leyendo ese concepto esta semana, de cómo tenemos que responder, cómo respondía el Señor Jesús, yo estaba ya, como les puedo decir, en un momento especial con el Señor Jesús, que me revelaba cosas que para mí eran valiosas, que me daba fuerza, y obviamente fui interrumpida en ese momento, así, rápido, para ser probada, a ver si me estás comprendiendo, por mi hijo que quería una respuesta sobre un tema, que yo decía, un minuto y ya voy, mamá, ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? Bueno, ¿cómo me conduzco en mis relaciones vinculares? ¿Sí? Como hija de luz, andar como hija de luz. La luz es como que nos permite tener claridad para ver las cosas. Entonces, como hija de luz, el versículo 8, fíjense si sigo un poquito más, el 5:10 dice, comprobando lo que es agradable a Dios. O sea, tener la claridad para poder ver qué es lo agradable al Señor. Y en esto, una pregunta. ¿Tengo claridad en lo que Dios quiere hacer en mi vida? Esto quizás es la otra palabra que para mí ha pegado fuerte en este tiempo, les decía lo del carácter, pero el propósito, el sentido, porque ya les digo, es increíble la cantidad de ofertas que tenemos para hacer, pero yo necesito saber qué es lo agradable al Señor en mi vida, en este tiempo que yo estoy viviendo. Y encontrarlo delante de Dios nos va a dar claridad para caminar también esta vida. Y en el último andar con sabiduría, aprovechando bien el tiempo. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿estoy siendo buena administradora del tiempo que el Señor me permite vivir? Quizás en este tiempo, si quiero vivir siendo una buena administradora, voy a tener que disciplinar algunos hábitos, o sea, corregir hábitos. Saben que la disciplina no es conocimiento, yo conozco lo que tengo que hacer. La disciplina es corrijo el hábito que vengo haciendo de una manera que no es adecuada. Y ese corregir el hábito va a ir desde el corazón a la voluntad. Entonces, las acciones van a responder con esto que me está pasando en el corazón. Y entonces les quiero como transmitir algunas de estas cosas que me han ayudado a mí en este tiempo para trabajar sobre el carácter. Una, a las que les gusta la lectura, leer el libro de Efesios, leerlo, e ir anotando qué dice Dios, quién dice Dios que soy. Según el libro de Efesios, que es la palabra de Dios, ¿quién dice Dios que yo soy? ¿Qué me da Dios, según en el libro de Efesios, en su palabra, para mi lucha interior? Cada una va a encontrar sus propias armas en este libro. ¿Cuáles son los propósitos por los que existo? Eso tengo que ir buscando ahí en su palabra, ahí en el libro de Efesios. ¿Con qué herramientas cuento para vivir? ¿Cómo se conduce en el espíritu la hija de Dios? O sea, yo como hija de Dios, ¿cómo me puedo conducir en el espíritu? Y siempre les digo, cuando uno da clases, uno le dice, bueno, esto lo van a encontrar en tal libro. Y siempre está el que te dice, ¿y no hay una peli para ver? Que me lo haga más fácil. Bueno, yo estaba leyendo el libro de Efesios y siempre buscamos en casa para ver si vemos alguna película, alguna serie, algo que nos aporte algo. Y encontramos una película, ya se las paso, se llama Vencedor. Es una película cristiana, es para ver en familia, si tienen chicos, se puede ver con chicos, o para ver cada una y pensarla. Y justamente también vuelve sobre el tema de la identidad. Y otra, si a las que le gusta la música, a las que le gusta cantar, escuchar la canción Tú Dices. Esta canción que le estoy diciendo, la escuché por primera vez cuando estuve
el año pasado en las conferencias en Bahía. Fue la primera vez que la escuché y ahí la empecé a buscar. Y bueno, es una película que me ayuda mucho, es una canción que me ayuda mucho porque tiene algunos, seguramente algunas ya la están ubicando, algunas frases. Lucho con las voces en mi mente, dice la canción. Dicen, nada soy, me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz, dice la canción. Más adelante dice, lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Otra de las partecitas de esta canción dice, dices que me amas, tal y como soy. Virgi, ahí te veo que estás como, la estás recordando, estás como moviéndote ya. Bien, dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando débil soy. Entonces, la verdad que cuando esas voces empiezan a estar en mi cabeza, escucho esta canción, vuelvo sobre el libro de Efesios, veo cosas que me puedan ayudar a orientarme para poder realmente batallar esta lucha con herramientas fuertes. Bueno, por último les cuento esto que me pasó hace unos minutos. Bueno, con esto de que la mayoría de las personas nos conectan en casa todo el tiempo, hace un ratito yo entré a bañarme convencida de la hora que era, y escuchaba que Facundo hablaba, que lo llamaban de abajo, era un caos la casa, realmente. Y cuando miro la hora, digo, son las 7. O sea, yo ya tendría que estar conectada, no sé qué lío hice entre las 6:30 y 7. La cuestión es que, tranquila, 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 todo esto que les estaba compartiendo, en un segundo se te puede desbaratar. Entonces, tranquila, tranquila, le escribí a mi mamá, en 5 me conecto, y porque justamente habían venido la vecina, habían llamado por teléfono, era, bueno, y no sé, seguramente quizás la realidad de ustedes antes de conectarse fue esta, y si no lo fue, si pudieron conectar tranquila, se pudieron sentar a escuchar, posiblemente la lucha va a empezar en cualquier momento, cuando yo digo, en el verdadero vivo. Entonces, la verdad que les transmito esto desde el corazón, desde mi batalla personal, y espero que pueda serles útil, y como decimos, no somos perfectas ni vamos a hacerlo, necesitamos el poder del Espíritu Santo, y esto es un proceso que nos va a llevar hasta el día que el Señor nos venga a buscar. Y cuando me estaba terminando de sentar, Facundo me dice, quédate 10 minutitos más, y yo entro a la clase, porque él ahora da clase, 10 minutos después. Así que hasta las 8 tengo ahí un ratito más para compartir con ustedes. Bueno,